Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es Vida Total. Y en este programa tenemos la excelentísima invitada, la amiga, gran compañera en muchas áreas de la vida, especialmente en lo digital, en lo que es la comunicación, porque ella es licenciada en Relaciones Públicas, está casada, tiene un niño, sirve al Señor también en una iglesia local en la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Y hoy está con nosotros Eugenia Faure. Gracias, Eugenia, por acompañarnos, por estar en Vida Total. Gracias a vos, Marcos, y a todo el equipo que también está detrás de cámara y son, la verdad, unos genios, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esto es para el servicio y realmente es un honor tenerte. Y más sabiendo de tu profesión, de lo que fuiste experimentando, pero también profesionalizándote en lo que es la digitalización, la comunicación digital responsable. Tal cual. ¿Cómo es eso? Porque hoy por hoy hasta mi mamá, una señora grande ya, también está con el celular, está con las redes a full. ¿Cómo podemos hacerlo esto de manera responsable, Eugenia? Tal cual. Hoy cuando hablábamos decíamos cómo podemos utilizar de manera segura y responsable los medios digitales que están a nuestro alrededor, ¿no? Y que forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Qué? ¿A veces lo digital no es seguro? ¿Y qué te parece? Porque podemos llegar a usar, digamos, un cuchillo para bien o para mal. Claro. Y lo mismo es un medio de comunicación, lo mismo son también los medios digitales que hoy llegan a muy temprana edad y nos acompañan hasta casi por el resto de nuestra vida. Hoy hablábamos también sobre la importancia de lo que son los medios de comunicación y hoy creo que llegaron para quedarse y forman parte de nuestra vida. Así que hoy cuando hablamos en casa sobre los medios digitales y cómo utilizarlos de manera segura, tenemos que hablar de la importancia que es hoy utilizarlos siendo responsables, pero también viendo la oportunidad. Uno puede usarlo para trabajar, para divertirse, para relacionarse con un clic. Yo tengo amigos en muchos lugares del mundo y es impresionante, hasta una videoconferencia en cuestiones de instantes la organizás y ahí estás, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo acompañamos en este proceso a los hijos en el hogar? En el hogar, porque entiendo que a veces los papás, pero yo no sé ni cómo se prende ni apaga, algunos dicen, y otros que, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo acompañar sabiendo mucho o no sabiendo casi nada? Por eso te traje unas reglas que no podés dejar de pensar para poder tener un uso responsable en los medios digitales. Bien, y cuando hablamos medios digitales no solamente se llama celular, computadora, tablet, televisión, PlayStation, Play, lo que sea, ¿no es cierto? Lo que sea. Bien. Para eso es así se llama así la regla, 3, 6, 9 y 12. ¿Cómo? 3, 6, 9 y 12. 3, 6, 9 y 12. Vamos, Sí. vamos por ahí. Vamos La por ahí. idea es que en casa los chicos antes de los 3 años no vean televisión, no estén en contacto con un medio digital, ¿sí? Antes de los 6 no utilicen videojuegos, ¿sí? Difícil, lo sé, pero no es imposible. Antes de los 9, la idea es que no utilicen Internet. Hoy Internet está a disposición de un clic y podés realmente hacer un montón de cosas. Entonces la idea es que antes de los 9 años los niños no tengan acceso a Internet y antes de los 12 no tengan su teléfono. Ahora, Eugenia, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? ¿De dónde sale esto? Porque hay una vinculación, edad, maduración. ¿De dónde surge esta? Y bueno, se sabe que también la ciencia ha descubierto que cuanto más temprano es el acceso a los medios digitales por los niños, hay mayores repercusiones a la hora de la concentración, del estudio, la hiperactividad que tienen nuestros chicos. Es muy notorio ir a un restaurante y ver cuántas veces los nenes están abstraídos por un dispositivo y ajenos a lo que pasa a su alrededor. Y es muy importante que eso empiece a cambiar desde casa. Entonces, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones para tener una comunicación y un uso efectivo, uso seguro de los medios digitales? Lo vemos, yo soy educador también, y vemos niños
que realmente son hiperactivos, que no pueden quedarse quietos. Ni siquiera en familia estar en la mesa conversando. No, a veces no pueden sostener una conversación lógica, común. ¿Qué te pasó en el día? ¿Cómo Mm. fue tu día? ¿Qué soñás cuando seas grande? Cosas simples. ¿Esto tiene que ver porque hay una invasión de las pantallas? Y claro que sí, claro que sí. Pero yo creo que también podemos involucrarnos, ¿no? Podemos mirar para un lado o no. Y Ujú. yo creo que en la parte de involucrarse tiene que ver con que en casa podamos decir, bueno, a ver, sí, los niños están muy inquietos hoy, pero traigamos ejemplos claros, concretos para que si tenemos que salir, Claro. tenemos que hacer tenemos una reunión, poder ir con recursos para que los chicos no caigan en un dispositivo, sino bien puedan ser creativos a la hora de poder disfrutar de sus primeros años de vida, ¿no? Bien, ahora seguramente vos nos estás mirando y decís, qué mal padre que soy, qué mala madre, qué mala abuela. ¿Qué pasa si ya mi hijo de 5 años está teniendo este acceso a la... ¿Cómo manejo? ¿Lo puedo manejar mejor? Y en primer lugar es importante marcar límites, porque Ah, están a disposición, por supuesto, pero siempre y cuando uno pueda marcar límites es muy importante. Poner horarios, momentos, que no haya libertad y fácil acceso. claro, Y el acompañamiento es fundamental. Hoy hablamos que acompañar no es generar un límite, ¿no? claro. No es prohibir, sino es acompañar, estar junto al menor en ese momento y también en familia. Hablamos no solamente en casa, en nuestros trabajos. ¿Cuántas veces nos enfocamos en la computadora y nos alejamos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Es muy importante hoy utilizar de forma segura los medios digitales. Cuando volvamos, quiero que volvamos con esto. Hay unas reglas de oro, me estaba contando ahí de atrás de cámara Eugenia, para que vos, en tu casa, en tu institución educativa, tu iglesia, donde estés, realmente pueda haber ambientes seguros para los niños, las adolescentes, los adolescentes y el entorno familiar. Así que nos vemos después de este corte. En esta ocasión la intención es hablar de la unidad, algo que está en la boca de todos aquellos que hemos sido bendecidos por la obra de Cristo en nosotros, la obra salvífica, y entonces la idea es meditar en cómo lo aplicamos. Entendí yo que en algunos grupos parecería más sencillos y en otros parecería ser un poco más difícil, y por eso es que entendí que en algún momento el Señor me llamó a mí a hablar de la unidad y traté de ministrar este mensaje en el contexto, en el grupo que me movía, y pude entender que quizás se había venido trabajando en cuanto a la unidad desde antes de conocer a Cristo, convocando, armando grupos, generando vínculos, pero que la pureza que se necesita para darle continuidad, para que esto pueda desarrollarse, solamente es cuando está Cristo. Luego de esto, ministrando sobre la unidad a los hermanos en la congregación, ya sirviendo al Todopoderoso, inclusive pastoreando, entendí que hablar de la unidad era bueno, ayudaba a sostener a la iglesia, a que la iglesia esté firme, pero en algún momento entendí que la unidad es un poco más amplia que nuestra propia congregación, y como pastor vi que yo no estaba tan vinculado al resto de la pastoral, y le pedí a Dios algunos textos y quisiera compartir alguno de ellos con ustedes y que cada uno de nosotros lo podamos aplicar. En este tiempo, a través de este tipo de textos, pude proyectarme en generar vínculo, amistad con otros pastores, en poder estar sirviendo en diferentes esferas, en diferentes grupos, algunos un poco más oficiales, otros un poco más vinculados simplemente por la amistad. Y la verdad es que entendí que era lo que Dios quería. La primera causa por la que tengo que pensar en la unidad está en Juan 4, versículo 11. Comienza diciendo: amados,
Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Y cuando la palabra suena de esta manera y nos pone un ejemplo de este tamaño y nos muestra que si Dios nos ha amado así, ¿cómo yo puedo negarme a amar a alguien que es diferente, que no piensa como yo, que tiene otro origen, otra preparación? La idea es que tengo que hacerlo al modo de Dios y tengo que ser aquel que sea capaz de amar tanto como ama Dios a aquellos con quien se manifestó a través de la vida de su Hijo. También lo próximo que debo entender es que tengo que estar deseoso de vivir la unidad, como lo dice la palabra ahí en Romanos 12, versículo 16. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Y haciendo mayor énfasis en este tiempo es justamente en que no debemos creernos más que los demás. En el texto dice más sabios que los demás, pero en lo particular creo que muchas veces creemos que somos más porque tenemos más miembros en la congregación. A veces podemos creer que somos más sencillamente porque tenemos más bagaje de experiencia, más años en el ministerio, pero la idea es que podamos meditar y podamos entender que es el Señor el que nos está llamando a estar deseosos de ponernos a la altura de los demás, para abrazarlos, para bendecirlos, para poner en ello parte de este bagaje de sabiduría que uno fue adquiriendo y también para aprender mucho de aquellos que tienen tanto para enseñarnos a nosotros. Lo próximo que recibo de parte de Dios es que tengo que pedir la gracia al cielo, que esto no es una cuestión natural, que no es nata, por más que estemos comprados, limpiados, bendecidos, que la sangre de Cristo refleje la gloria sobre nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita ir delante del Señor pidiendo esa gracia. Romanos 15, versículos 5 y 6 nos dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito en el corazón de cada uno de nosotros, ya estemos pastoreando o no, ya sea que seamos líderes en una congregación, estemos a cargo de un grupo, de una célula, o simplemente seamos oyentes de la palabra y estemos apasionados por la obra de Dios, necesitamos velar por la unidad. Y cuando hablamos de velar por la unidad, lo que estamos necesitando en nuestros corazones es poder glorificar el nombre de Dios, así como lo dice este texto. Y para que esto suceda, debemos pedirle al Señor que nos conceda paciencia, que este Señor de la consolación nos pueda conceder a nosotros el mismo sentir que Cristo Jesús. Creo que eso es algo que el Señor tiene a disposición y está dispuesto a dártelo, a dárselo a cada uno de los que vayamos delante de Él a pedírselo, pero debemos pedirlo, necesitamos esa gracia. Lo otro que tengo que tener en cuenta es que no hay que dejar de trabajar por la unidad. No importa cuántas veces fracasaste, cuántas veces te hirieron, te lastimaron, te dejaron de lado, cuántas veces directa o indirectamente fuiste afectado por este trabajo por la unidad. Sabiendo que lo hacemos para el Señor, tenemos que seguir adelante. No hay que dejar de intentarlo. Efesios 4, versículo 3 dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Tengo que procurar, esa es mi tarea. Soy yo, más allá de pedir la gracia, más allá de estar bajo cierta unción, yo tengo que procurar esa unidad, la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo es quien me auxilia para llevar adelante este proyecto y entonces podré generar este vínculo de la paz. Filipenses 2, versículo 1 y 2 me enseña que todo esto también tiene que ver con cumplir el deseo de los mayores.
Mi pastor en algún momento me instruyó sobre la unidad, por ahí lo enfocó en el grupo familiar, luego lo enfocó en las amistades, luego lo enfocó en lo ministerial, en el equipo que lo rodeaba a él, pero siempre estuvo ministrando sobre la unidad. Y creo yo que nosotros en este tiempo tenemos que buscar la gracia del cielo, tenemos que apelar al Señor, tenemos que tener el deseo, como lo decíamos, pero también tenemos que apelar a estos recuerdos, a este compromiso que un día tomamos no solamente con Dios, sino con algún varón, con alguien que nos ha guiado, aún con nuestros padres, con quien nos mentoreó desde un principio y le hemos dicho, sí, estamos de acuerdo con la palabra, vamos a velar por la unidad. Y entonces el texto de Filipenses 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, y entonces dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Este deseo que comenzó en gente que está mucho más allá en el tiempo, gente que ni siquiera está viva en estos momentos, ha marcado una historia, trazó el camino y ahora nosotros somos aquellos que lo vamos a llevar adelante en el nombre de Jesús. La fórmula está en la palabra. Primera de Pedro 3:8 dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente. Parecería que es una frase recurrente, pero cuando uno analiza punto por punto cada uno de las expresiones del apóstol, entiende que deberíamos estar haciendo énfasis en por lo menos cumplir 2 de ellas y ya empezaríamos a ver que la unidad tiene sentido, que podemos llevarla adelante. Sean compasivos y no sé hasta cuánto sos compasivo con aquellos que pretendés tener unidad. Sean misericordiosos y no sé hasta dónde ejercitamos la misericordia. Parecería que tener misericordia es solamente tener los ojos puestos en aquellos que están pasándola muy mal, en aquellos que están muy por debajo nuestro. Pero a veces podemos tener misericordia de los pares, podemos tener misericordia de alguien que está por encima nuestro también y debemos ponerlo a funcionar. Esto de ser amigables suena fácil cuando hay devolución, pero a veces cuando no hay la devolución que esperamos es mucho más difícil y tenemos que trabajar por eso. Al fin, la palabra termina diciendo que nos amemos fraternalmente y como nuestro léxico nos demanda, porque todo el tiempo nos llamamos hermanos, deberíamos estar manifestando este amor fraternal. La meta para este tiempo, entonces, para ya redondear con respecto a esto, está en Efesios 4, versículo 13, y dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando leemos este texto, por supuesto, somos motivados a evangelizar, a que muchos conozcan a Cristo, somos motivados a darle contención, a poder afirmar a aquellos que están llegando a Cristo y, por supuesto, a consolidarlos. También esta intención de mantener la unidad, de trascender en el tiempo como iglesia, firmes, pero qué bueno que podamos aplicarlo en todas las áreas, y como pastores, y como esta gente que tiene la intención de la unidad, podamos ser usados por Dios para que podamos tener cada uno de nosotros en nuestro corazón esta intención, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. Que podamos todo el tiempo estar deseosos de alcanzar cosas tan altas y tan sublimes como esto, que es el deseo del mismo Señor puesto en nuestros corazones. Desde ya te abrazo, te bendigo y le pido al Señor que te ministre con gracia, con sabiduría y con esa unción que viene de lo alto para poder velar por la unidad en el nombre de Jesús. Y aquí estamos de nuevo, amigos, teniendo una conversación súper interesante con Eugenia Faure, especialista en todo lo que es la comunicación, las relaciones. Y
nos quedó pendiente hacerte esta pregunta, Eugenia. Las reglas de oro, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto de reglas de oro para un uso seguro en lo que es la comunicación digital? Como sé, Marcos, te gusta ser muy práctico y te traje ejemplos que podemos llevar al día a día, a nuestra vida cotidiana, sobre el correcto uso de los medios digitales. Hablamos de que es muy importante establecer límites, pero esos límites tienen que verse con anticipación. Entonces, ya sea que me los autodetermino, ¿no? Es decir, bueno, me limito a usar el celular cuando me voy a la cama, ¿no? A veces pensamos solo en los chicos, pero ojo, los adultos también, nos vamos a dormir, ¿no? Totalmente, Y de somos paso, padres. exacto. Somos padres y educamos con el ejemplo también, ¿no? Por supuesto. Entonces, establecer límites y también anticiparnos. Entonces, decir, bueno, ok, si yo quiero limitar el uso y hacerlo de forma segura, quizás me determino no irme a dormir con el celular en la mano. Lo dejo en la mesa de luz, tomo un tiempo de reflexión antes de dormir y no con el teléfono, el celular, Claro. la televisión o otro dispositivo. Otro ejemplo que es muy importante es llevar a nuestros chicos, ¿no? A los niños a que respeten esos horarios y esos años que los resguardamos de estar bombardeados por tanta publicidad, tanta información. Hoy cambió tanto, Marcos, la forma en donde como estudian. Antes teníamos que ir a la biblioteca, al diccionario, y hoy a un clic podemos acceder a mucha información y eso los chicos lo saben. Pero como lo podemos usar para bien, también se puede utilizar para mal. Así que es muy importante acompañar como padres ese crecimiento, pero también nosotros como adultos llevarlo de la misma manera, ¿no? Claro. Realizarlo así. Claro. Déjame preguntarte sobre esto de los tiempos, del uso responsable. Esto quiere decir de que yo me tengo que tomar el tiempo para sentarme con ellos. ¿Hay algún sistema de filtros o de bloqueos que yo puedo poner en los dispositivos para estar de una manera seguro? ¿Sabes que sí y no? Porque por más que vos puedas poner filtros, hoy hay aplicaciones que se pueden adaptar a los niños, que es muy importante hacerlo, por supuesto. Casi que es imposible de controlar que con un clic llegue una publicidad o que esté el niño totalmente distraído o en el momento de estudiar agarre su celular. Tendrías que vos estar permanentemente al lado de tu hijo, Claro. cosa que así no puede suceder jamás. Entonces es muy importante que no prohibamos, pero sí que acompañemos. Y entonces en las formas seguras de poder establecer una comunicación efectiva es hablarlo. ¿Por qué, hijo, yo te digo que no? Es hablarlo en casa, ¿no? Es decir, ¿por qué apagamos el televisor para cenar? Porque queremos charlar, contarnos cómo estuvo el día y qué importante que es eso, Marcos. Así que creo que como ejemplos y reglas de oro queremos traer tips para que en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en el jardín, en casa, podamos cada uno de nosotros ser efectivos a la hora de comunicar. Entonces, en pocas palabras, no es un todo un no, ni tampoco un todo un sí. Sí generar responsabilidad en el uso, enseñando también los riesgos. ¿Qué riesgos hay, Eugenia, en esta exposición con respecto a invasión, con respecto a la privacidad de la persona, con respecto a la sexualidad de la persona, a la pornografía digital? O sea, Hay un acceso realmente muy fácil a todo, Marcos. Y hoy el moving que permite traspasar datos privados, personales de un lugar a otro, el grooming, el bullying. Hoy a un clic la persona es capaz de realmente ser afectada de una manera negativa para mal o para bien. Nosotros predicamos que vayamos a utilizar los medios digitales para bien, pero tenemos que ser conscientes que hay una realidad y que nuestros hijos están expuestos a poder ser vulnerables a cualquiera de ellos. Es muy importante la seguridad informática. En esto pedir asesoramiento si es necesario y tener un control, porque a veces, quizás hasta de una forma muy
amén, a nuestros hijos pueden hacer un clic y hacer compras, ¿no? Y no están robando, pero están cometiendo una travesura o una transacción, pero bueno, digamos, hoy un clic marca tantas cosas. Así que es muy importante involucrarnos, ser parte, digamos, de lo que hoy estamos viviendo como personas. Seguramente te habrá pasado que cuando éramos niños, yo tengo unos cuantos años encima, no tantos como Eugenia, Eugenia es una niña, pero antes el insulto era de manera física, ¿no? Te lo decían en la cara. Hoy por hoy no te lo dicen en la cara. No. Te insultan y cómo afecta. Yo tengo alumnos, jovencitos, y realmente cómo le afecta como si le hubiesen escupido en la cara una frase maldicha con mala intención. ¿Cómo cuidar y proteger en esos casos? Es que Eugenia? vivimos en la era donde un like vale más que hasta una relación, ¿no? La gente mide likes, mide me gusta y eso impacta sobre la autoestima. Entonces es muy importante formar familias, hijos que tienen su carácter firme, fuerte, seguros. Una vez escuché una frase que decía, no es el mundo que le dejamos a nuestros hijos, sino los hijos que le dejamos al mundo. Entonces, formando hijos que son fuertes, que tienen una comunicación segura, eso claramente repercute sobre sus compañeros, sobre las familias de esos compañeros, y ni hablar que es una espiral que no termina más. Sí. Wow, me gustó eso. Los hijos que dejamos para el mundo. Esa habla de la responsabilidad nuestra, no solamente en familia, sino en una iglesia, en un club, en un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eugenia, queremos darte muchas gracias. La verdad, esta charla se acaba, esperamos que sea disparadora, que busquemos ayuda, estamos para acompañar, para encontrarnos en las redes. Así que vos que estás del otro lado, te queremos agradecer por acompañarnos también en esta nueva jornada, en este nuevo programa, donde queremos crecer sanos y fuertes. ¿Sabes por qué? Porque esto es vida total. Que Dios te bendiga.